Oye, Oscar, ¿y tienes alguna experiencia que te acuerdes desde estas, o sea, creo que te fue muy bien como programador, dices, pero ¿tienes alguna experiencia que te acuerdes de justamente de estas épocas que te haya dejado una lección especial de programación, sea de programación o de liderazgo, que hayas dicho, nunca voy a ser un líder así, ¿no? O algo parecido. Sí, Es- sí. O sea, me tocó tener desde el líder o el jefe realmente, ¿no? Que decía, pues es nomás picarle a la compu, ¿por qué te tardas tanto? ¿No? Y ese fue uno de mis primeros trabajos. Eh, sí, ese fue uno de los determinantes más grandes de decir, güey, no mames, no. No quiero ir para allá definitivamente. Hasta jefes muy buenos y personas con las que aún tengo una relación de alguna manera cercana o por lo menos cordial. En alguna ocasión lo dije, por ejemplo, en el podcast, hay dos o tres nombres de personas que marcaron mi carrera profesional para bien y de las cuales me acuerdo por lo menos dos o tres veces a la semana. Una de ellas, por ejemplo, que es la que a mí me gusta más comentar, perdón, es una persona que se llama Thomas de Benning, que fue mi líder o mi mentor, de alguna manera, en uno de mis primeros trabajos haciendo iOS, que fue para una empresa de San Francisco. Era una startup de seguridad y yo entré al equipo de esta persona. Y en aquel entonces, toda mi identidad como persona estaba basada en la noción de que yo hacía iOS, ¿no? ¿Por qué? Porque en aquel entonces, 2011, 2000, sí, 2010, 2011, todavía el desarrollo de iOS era como muy oscuro, sobre todo en México, ¿no? Era muy raro encontrar a alguien que hiciera iOS y sobre todo en mi ciudad, que yo soy de Colima, pues en aquel entonces yo era el único de los dos o tres que hacíamos iOS, ¿no? Entonces para mí hacer iOS era un punto de orgullo y me fui de boca y basé toda mi identidad como persona alrededor de lo que hacía. Y fue un error muy grande, después lo entendí. Porque, por ejemplo, cuando llegué con esta persona, llegué a esta empresa, para este entonces este güey ya llevaba 35, 40 años en la industria, ¿no? O sea, no de vida, en la industria. O sea, ya era un señor sesentón y llevaba trabajando a niveles Silicon Valley ya por 30, 40 años. Y en este entonces, pues, Thomas de Benning se encontró con un Oscar de 20, 21 años, sí, creo que tenía 20, en aquel entonces, que todavía basaba toda su identidad y su valía como persona alrededor de yo hago iOS. Entonces imagínate que de los primeros one-on-ones que tuve con esta persona, con Thomas, se me acerca y me dice, güey, un desarrollador senior no se toma su herramienta tan en serio. O sea, un desarrollador senior sabe que la herramienta es simplemente una vía para llegar a un medio. Pero un desarrollador senior se enfoca primero en el problema, así que no le tengas miedo a abstraerte de que lo haces a iOS y lo puedes resolver con otra herramienta, ¿no? Y para mí entonces, en ese entonces, fue una de las peores cosas que me pudo decir esta persona, ¿no? Porque yo por fin estaba cumpliendo el sueño de ser un iOS developer en Silicon Valley. Y mi líder lo que me estaba diciendo es, ¿sabes qué? La neta, hacer iOS es un detalle de implementación, no te claves, dale por otro lado, ¿no? Entonces, para mí fue como uno de los shocks de identidad más grandes porque es ahí una de las primeras veces que me cuestioné a mí mismo así como de, ¿qué pedo? En aquel entonces no lo entendí porque otra vez yo le estaba apostando todo a ser iOS developer, no a ser un desarrollador o no a ser un developer primero o una persona primero y después un developer. Lo que acabas de ver es un pequeño extracto de una charla muy interesante que tuvimos con el invitado. Te invitamos a ver la charla entera visitando el link que pusimos en la descripción del video.